Buenas tardes, queridos hermanos. Quiero saludarles nuevamente a cada uno de ustedes, en especial a las personas que nos acompañan por primera vez. Deseamos sinceramente que este sea un tiempo en el que puedan principalmente conectarse con Dios a través de su palabra. Saludamos también a los hermanos que están conectados a través de nuestras redes sociales. También les enviamos un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. La semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones, que es la serie que nos va a acompañar durante este mes de marzo en la preparación de lo que es esta tradicional celebración cristiana de la Semana Santa, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de la historia del diluvio. Yo espero, si despertamos curiosidad en usted la semana pasada, que haya tal vez vuelto a leer la historia del diluvio, que está contenida ahí en los capítulos del 6 al 8 del libro de Génesis. Porque vamos a seguir hoy día reflexionando sobre lo que aprendemos hoy día acerca de esta historia que aconteció hace tanto tiempo atrás. Y hoy día vamos a reflexionar sobre la historia de un hombre justo. Y vamos a usar el mismo texto que ocupamos la semana pasada. Esta es una especie como de parte 2 del sermón de la semana pasada. De hecho, me gustaría brevemente hacer un repaso de los principales aspectos que aprendimos la semana pasada acerca de este texto bíblico. ¿Por qué? Porque la semana pasada comenzamos hablando acerca de la ira de un Dios benevolente y leímos, por ejemplo, el versículo 5, que aparece ahí en la pantalla, que dice que Jehová vio la maldad de los hombres, porque esta era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Este fue el diagnóstico que hizo el Señor de aquella generación, que era la generación de Noé en aquella época. Y lo que vemos nosotros es que la generación de Noé había decidido romper su relación con Dios. Había decidido perseverar en su maldad y entregarse a las inclinaciones de su corazón. Vemos entonces al mundo entero en decadencia. Vemos entonces al mundo entero en una actitud de rebeldía contra el Señor. Y entonces ahí tal vez se nos viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Quién era el culpable de que aquella generación se hubiese corrompido profundamente al punto de que el Señor dice explícitamente que le duele en su corazón el haber creado al hombre y se propone derramar su juicio sobre ellos a través del diluvio? Lo que nosotros vemos en la Biblia, hermanos, es que Dios no creó el mundo de la forma en que la vemos descrita en el versículo 5. No fue el propósito de Dios originalmente crear el mundo para que se convirtiera en lo que nosotros vemos descrito acá en el versículo 5. Ese no era su plan original. El versículo 5 es el resultado de la desobediencia del hombre. Es el resultado de la rebeldía del ser humano que quiso vivir distanciado de aquel que es el creador, que optó por la autonomía, que optó por vivir lejos de Dios. Lo único que cosecha el ser humano lejos de Dios es caos. El ser humano en sí mismo no tiene el poder de ordenar las cosas. Si nos alejamos del Señor y nos alejamos de la estructura que Él ha diseñado para la creación, para nuestra vida, para la sociedad y para la familia, lo único que cosecharemos será caos, será destrucción. La Biblia advierte constantemente el peligro de confiar en nuestro corazón y de hacer aquello que bien se nos viene en gana. Y de hecho el verso 11 que está a continuación, en el capítulo 6, dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí en varias ocasiones el texto en el versículo 11 dice que toda la tierra, el mundo entero, todos eran culpables delante
del Señor. Y la semana pasada reflexionábamos sobre esto, dijimos, el mundo en aquella época lleno de corrupción y de violencia no era tan distinto al que nosotros hoy día podemos ver a nuestro alrededor. Porque basta con dar una pequeña ojeada a las páginas de noticias en internet para darnos cuenta que nuestro país, nuestra sociedad actual, el mundo en el que vivimos, también está corrompido hasta lo sumo. Vemos violencia, vemos corrupción, vemos abuso, vemos injusticia en muchos niveles en nuestra sociedad. Por lo tanto, no podemos hoy día pararnos desde una especie de superioridad moral para juzgar los tiempos de Noé y decir, ellos sí se merecían el diluvio. Ellos sí se merecían ser enjuiciados y ser exterminados por causa de la maldad. Porque si hacemos una evaluación muy sensata de lo que el ser humano es hoy día, tal vez no estamos tan lejos de aquella generación. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo reafirma. Porque en el libro de Romanos, él escribió lo siguiente, citando el Antiguo Testamento, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La verdad del Evangelio comienza con la devastadora noticia de que tú y yo somos insuficientes delante de Dios. De que toda aquella superioridad moral que creemos tener es un engaño. No es más que una falsa apariencia delante del mundo, pero a Dios no podemos engañarle. Él conoce nuestro corazón y sabe que hay corrupción en Él, sabe que hay maldad, sabe que hay violencia en Él. No podemos escondernos de la verdad delante de Dios. Al mundo sí lo puedes engañar. Tú sí puedes juzgar a los demás creyéndote mejor que otras personas, pero al Señor no, porque la medida de Dios es la perfección. Y la Biblia dice, no hay un solo justo. Esto pareciera contradictorio con el título del sermón, ¿no? La historia de un hombre justo, pero ya vamos a llegar a eso. Hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo los adultos se comportan, yo leo el capítulo 3 de Romanos y no me queda otra opción que decir, la Biblia tiene la razón. La Biblia nos describe tal y cual somos y no podemos tapar el sol con un dedo. La semana pasada aprendimos que a pesar de que ese mundo era violento, a pesar de que ese mundo era inmoral, a pesar de que en aquella época la maldad estaba desatada, el Señor mira a un hombre con benevolencia. Es lo que dice el versículo 8, que está a continuación. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor miró a esta perversa generación y efectivamente cuando ve a Noé, ve en él algo distinto. Y esto que ve en Noé como algo distinto no estaba basado en cualidades de Noé, como lo vamos a ver a continuación, sino que sencillamente en la expresión de la misericordia y el plan que el Señor tenía para la humanidad. Porque fíjese, acompáñeme en este argumento. A pesar de que somos culpables delante de Dios y a pesar de que usted y yo merecemos la ira de Dios y su justicia a causa de nuestra maldad, Dios decidió entrar en la historia. Él se hizo hombre en la persona de Jesús y como hombre Jesús hizo lo que Adán no hizo, que fue permanecer obediente delante del Señor. Jesús fue aquel que vivió una vida entera sin ningún acto de rebeldía contra Dios. Jesús fue el único hombre capaz de vivir en santidad perfecta delante de Dios. Y fíjense que, siendo Jesús inocente, Él decide ir a morir a la cruz. Él decide colgar de un madero para que Dios derramara toda su santa ira sobre Él. Toda aquella ira que merecía el castigo de tus pecados,
recayó sobre la persona de Jesús colgada en ese madero. Y la semana pasada decíamos que lo que más le dolió a Jesús no fueron los clavos, no fueron los azotes, no fueron las burlas de quienes lo crucificaron, no fue la humillación y el escarnio de estar desnudo sobre una cruz. Aquello que más causó dolor a Jesús fue cargar sobre sus hombros tu maldad y recibir sobre sus hombros la ira que debía recaer sobre ti. Y es por eso que cuando Jesús, antes de morir, mira a las multitudes y les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando Él ve a las multitudes con misericordia, la Biblia dice que Él exhala después de decir: consumado es. Esta palabra, que en nuestra traducción al español se lee como consumado es, en el idioma original es una sola palabra. Esa palabra es tetelestai. Yo he visto a mucha gente tatuarse esa expresión en griego en el cuerpo. ¿Sabe lo que significa tetelestai? Está pagado. La deuda está pagada. La deuda está cancelada. Ya no hay que sufrir más las consecuencias de la ira de Dios, porque Cristo, sobre sus hombros, en su cuerpo y derramando su sangre, pagó todo el precio por nuestra maldad. Todo aquel que mira hacia Jesús, que entiende lo que Él hizo y que entiende la profundidad de este sacrificio y se rinde delante de su amor, Dios comienza una nueva obra en esa persona, donde su destino ya no es la condenación, porque la Biblia dice: ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora tú eres heredero de la vida eterna. Y este mismo texto es aquel que nos va a introducir en tres cosas que yo quiero meditar hoy día contigo en esta tarde. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo carne y padeció sobre sus hombros nuestra maldad para que no tuviésemos nosotros que morir, sino que tuviésemos vida eterna. Y cuando nosotros miramos hacia la historia de Noé, vemos que el Señor también tuvo esta misma expresión de gracia, esta misma expresión de benevolencia que Él tiene con nosotros. Fue ella aquella que motivó a Dios a salvar a Noé. Y es por eso que el texto dice que cuando Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, entonces él fue elegido para ser preservado en medio de la inundación. No obstante eso, de todas formas quise comentar una pregunta que me parece interesante. Porque sucede hoy día que, a pesar de que la Biblia está disponible para todos nosotros, hay muchas personas que insisten en relacionarse con Dios a través del mérito. Incluso esas personas, cuando leen la historia de Noé, se ven tentadas a expresar el hecho de que Noé fue objeto de la benevolencia del Señor porque él era justo, porque él era perfecto y porque él caminaba con Dios. ¿Qué es lo que dice el texto a continuación? ¿Puedes volver atrás un segundito? Porque fíjense, el verso 9 dice que estas son las generaciones de Noé. Parte con Noé y lo describe. Noé era un varón justo. Noé era un varón perfecto. ¿Por qué? Porque Dios caminó con Noé. Entonces, si volvemos a la pregunta, podríamos caer en la tentación de decir: sucede que Noé era una persona justa en medio de una generación perversa. Entonces, Noé era el único que realmente no merecía morir. Déjenme expresarle las dificultades que esto podría generar a lo que la Biblia enseña.
Porque hoy día son muchas las personas que interpretan y viven su relación con Dios a través de lo que se conoce como la teología del mérito, que es muy parecida a la teología del viejito pascuero, ¿ya? Como para que lo entendamos. Si usted se porta bien durante el año, ¿qué va a pasar cuando pase el viejito pascuero por la casa? Le va a traer un presente, ¿sí? Y muchas veces enseñamos a través de la cultura popular a los niños a amenazarlo y decirles: si no te portas bien, el viejito pascuero no te va a traer tu regalo. Entonces muchas veces los niños se ven motivados a portarse bien más que por el deseo de realmente obedecer y someterse a la autoridad de los padres para no perderse el regalo. Fíjense que muchos creyentes que ya oyeron la historia de la cruz, que ya oyeron acerca del amor de Dios, insisten en ser regidos por esta teología del mérito. Son creyentes que piensan que Noé era bueno, y como él era bueno, Dios le regaló un barco para salvarse de la inundación. Y la verdad es que no es lo que la Biblia enseña realmente. ¿Por qué? Porque el propio capítulo 6 de Génesis, que ya acabamos de leer, nos dijo en el versículo 5 y nos dijo en el versículo 12 que toda la humanidad era malvada, que todos ellos se habían corrompido y que su inclinación era constantemente hacia el mal. Y eso incluía a Noé e incluía a su familia. Por lo tanto, Noé también es parte de este diagnóstico. Y además, y este es el argumento más importante, creer que Dios tuvo benevolencia con Noé a causa de su integridad es contradictorio, porque Dios no necesita manifestar su gracia sobre quien ha alcanzado la perfección. Bastaría que el texto dijera: Dios hizo justicia, Dios dijo: los malos morirán y los buenos vivirán. La benevolencia, la gracia de Dios, presupone la entrega de un don que no se merece. Si Noé hubiese merecido por sus obras la salvación, entonces el texto nunca hubiese dicho que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Nunca el texto hubiese dicho que Noé alcanzó benevolencia de parte de Dios. Sencillamente él recibió lo que merecía. Como era perfecto, como era santo y como era justo, se libró del juicio porque él era el único, junto a su familia, que era distinto a la generación que le rodeaba. La verdad es que toda la Biblia nos apunta en la dirección opuesta. Porque es lo que vamos a descubrir ahora. Noé era justo, él era perfecto y él caminaba con Dios porque la gracia de Dios, porque la benevolencia de Dios lo alcanzó. Por eso el verso 9 dice que él era justo, que él era perfecto y que él caminaba con Dios. Porque él primero fue alcanzado por la gracia, no mereciéndola, siendo parte de esta generación perversa, teniendo un corazón corrompido. Fue la gracia de Dios la que transformó la vida de Noé. Y claramente eso tiene mucho más sentido con lo que el resto de la Biblia enseña acerca de el hombre. Y es por eso que quiero llevarlos a leer un texto que está en Filipenses, capítulo 2. Tal vez aparece muy chiquitito ahí, así que si quiere lo busca usted en su Biblia o en la aplicación de su teléfono. El capítulo 2 de Filipenses, entre los versos 12 al 15, señalan lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense lo que Pablo le dice a los miembros de la iglesia en Filipos. Les dice: ustedes han sido alcanzados por la gracia de Dios. Ustedes han creído y han abrazado la fe en Cristo Jesús. Y eso produce en ustedes una distinción. Porque a pesar de que estamos inmersos en medio de una generación maligna y perversa, aquellos que por la fe han abrazado a Cristo Jesús y disfrutado de su gracia, son invitados a poner su salvación en práctica. El texto dice: ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Es decir, aquella salvación que Dios les ha regalado por gracia, pónganla en práctica. Porque parece que cuando se recibe la salvación por gracia, se nos abren dos caminos. Hay gente que recibe la salvación por gracia y continúa siendo igual. Lo que es absurdo, ciertamente. Porque en parte no llegó realmente a comprender cuál es el propósito de Dios con la salvación. Si tú dices haber recibido la salvación por gracia, si tú dices que el Señor te miró con benevolencia, es absurdo que pienses que el Señor no va a generar transformaciones en ti. Porque hay otros, como Noé, que cuando son impactados por esta gracia, por la salvación, ellos colocan esta salvación en acción. Y lo que genera esta salvación es que nos transforma en personas justas, en personas íntegras y en personas que buscan caminar con Dios. Eso es lo que produce la gracia cuando entra en contacto con el hombre. Produce justicia, produce integridad, produce intimidad con Dios. Y hoy día yo quiero llevarte a reflexionar sobre estos tres elementos en tu vida práctica. Porque si has sido alcanzado por la gracia del Señor, Dios quiere decir de ti que eres un hombre o una mujer justo, perfecto y que camina contigo. Eso es lo que el Señor quiere decir de ti. Que eres una persona justa, una persona íntegra, una persona que camina en intimidad con Dios. Pero eso dependerá de cuánto nosotros nos ocupemos en nuestra salvación para brillar como luminares en medio de un mundo que es malo y que es perverso, como lo era en la época de Noé. Entonces la idea es poner la salvación en acción. Y lo primero que dice el texto es que Noé era justo. En el Antiguo Testamento, el concepto justo siempre es usado en compañía de la figura de un juez. El justo es aquel capaz de mirar hacia la realidad y tener una visión correcta de lo que le rodea. Y es por eso que para ser justo se necesita estar desvinculado de intereses personales. Para ser justo, usted necesita librarse de sus prejuicios. Y esta es la razón por la cual es tan difícil ser un juez justo. Porque para hacerlo, usted necesita ser imparcial. Y para ser imparcial, usted necesita librarse de sus prejuicios, de aquellas inclinaciones que uno tiene por sentimientos o por intereses personales. Y yo me puse a pensar en esto más en profundidad y descubrí lo siguiente. ¿Usted sabe por qué en particular para los chilenos nos es tan difícil ser justos? Porque a los chilenos en general no les interesa tanto la justicia, les interesa más la popularidad. Muchas veces el ser justo te enfrenta con las personas. Pero queremos que la gente tenga la mejor opinión de nosotros. Queremos que la gente que nos ve y que nos rodea tenga una buena percepción de quiénes somos. Queremos caerle bien a las personas. Y por lo tanto,
Buena parte de nuestras definiciones están contaminadas por nuestros compromisos afectivos, están contaminadas por nuestros intereses personales. Y se lo quiero aplicar a un aspecto muy particular. Los padres muchas veces no son capaces de criar con justicia a sus hijos porque están tan comprometidos sentimentalmente con ellos que no les permiten ver sus errores y ver los pecados de sus hijos. Y por lo tanto, cuando llega una mala nota del colegio, haciendo de pronto notar una mala conducta, una comunicación de la profesora, ¿no? Su hijo tuvo tal comportamiento. Los padres son muy tentados hoy día más a culpar a la profesora o al colegio y no ver en realidad los problemas de su hijo. Muchos padres no consiguen disciplinar a sus hijos porque tienen terror de que sus hijos no sientan simpatía por ellos. Muchos padres no se atreven a disciplinar a sus hijos porque detestan la idea de que sus hijos puedan tener una mala opinión de ellos. Hoy día es muy popular ver a papás que quieren ser amigos de sus hijos, que quieren ser como aquellos compañeros con los que salen de fiesta, porque creen que así lograrán influenciar más en sus vidas. Una crianza marcada por intereses personales y por estos compromisos afectivos no te permitirá criar a tus hijos con justicia. ¿Y sabe cuál es el problema para la sociedad? Es que después sus hijos son parte de este mundo. Y son parte de una sociedad que no aprendió a tener límites. Son parte de una sociedad que no aprendió a respetar la autoridad. Son parte de una sociedad que no ha sido capaz de realmente percibir los errores en uno y constantemente tercerizan las responsabilidades para echarle la culpa al sistema o a otras personas. Y es por eso que nuestra sociedad es tan orgullosa. Y es por eso que nuestra sociedad es tan violenta. ¿Ve cómo cosas pequeñas pueden tener grandes consecuencias? ¿Cuál es la prueba de que Noé fue un hombre justo? Que él logró darse cuenta de quién era él. Él logró darse cuenta de quién era su esposa. Él logró darse cuenta de que sus hijos no merecían la salvación. Noé sabía que él no merecía la salvación. Noé sabía que su esposa no merecía la salvación, porque sabía que sus corazones estaban igualmente corrompidos. Y acá está, para mí, la forma más preciosa de ver este texto. Muchos dicen que Noé fue salvo porque obedeció a Dios. Y no fue por eso. ¿Sabe por qué Noé fue salvo? Porque primero le creyó a Dios. Noé, antes de obedecer, primero le creyó a Dios. Porque Noé, que vivía más o menos en medio de un desierto, escucha la voz del Señor que le dice: construye un barco. Usted me permitirá cuestionar el hecho de que un Dios te diga en medio del desierto construir un barco. ¿Con qué propósito? Si bien era bastante, disculpe la expresión, no tiraba las mechas, Noé le creyó a Dios. Y así como a Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Noé fue justo no por ser bueno, sino porque tenía fe en Dios, porque le creyó a Dios. Nosotros los creyentes somos justos en la medida en que abrazamos por la fe la salvación en Cristo Jesús. Y esa fe nos lleva a obedecer. Esa fe nos lleva a poner en práctica esta misericordia y esta gracia que hemos alcanzado. Eso es ser justo. Es por la fe creer en la salvación ofrecida en Cristo Jesús y poner esa salvación en práctica. Hay un segundo concepto que aparece ahí en el texto, que es la perfección. Y esto está asociado un poco también a otra palabra, que es la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad
es la capacidad que tiene el individuo de mirar hacia sí mismo y darse cuenta cuáles son sus propias virtudes, pero también darse cuenta cuáles son sus propias limitaciones. Una persona íntegra es aquella que no quiere fingir ni engañar, sino que simplemente mostrarse como ella es. Eso es integridad. De hecho, cuando percibimos que alguien está mostrando una cara que uno percibe que no es la real, uno desconfía de esas personas, ¿no? Porque hay falta de integridad. Noé era íntegro, no porque él fuera perfecto en sus acciones. La Biblia lo describe como una persona perfecta no por causa de su propia bondad. Él es íntegro porque se muestra como un hombre que conoce cuáles son las grietas de su alma y lidia con mucha seriedad consigo mismo. Es consciente de sus virtudes, pero es consciente también de sus limitaciones y lidia, batalla contra ellas cada día. Ser íntegro en la vida de un cristiano no significa que usted tenga que ser perfecto, en la medida en que la gente piensa que es la perfección. La integridad comienza por reconocer cuáles son nuestras debilidades. La persona íntegra, y preste mucha atención a esto, es aquella que pide perdón. Una persona íntegra, una persona perfecta, es aquella que pide perdón, que reconoce que se equivoca y es capaz de, junto con reconocer que se equivoca, pedir perdón. Una persona íntegra es una persona que busca superar sus limitaciones. No es aquella persona que dice, como el video de Instagram, así soy. No sé si lo han visto. ¿Por qué es enojona? Así soy. Y mucha gente dice, no, yo soy así, y al que le gusta bien y al que no le gusta bien también, ¿no? Y caemos en esta actitud de orgullo, ¿no? De dureza, de no querer realmente reconocer que somos limitados. Y en vez de lidiar con nuestras limitaciones, preferimos sencillamente informar al mundo, miren, así soy yo, si les gusta, bien, y si no, bien también. Y la verdad es que esa actitud de orgullo no es propia de aquellas personas que buscan ser íntegros. Tienes dos formas de ejercitar la integridad. La primera es buscando hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Buscando hacer lo correcto, aun cuando sea impopular. Es buscando hacer lo correcto, incluso cuando eso no te convenga, cuando hacer lo correcto no sea beneficioso para ti. Ahí sí es difícil hacer lo correcto, ¿no? Porque hacer lo correcto cuando voy a quedar bien o cuando voy a salir beneficiado es fácil. Pero hacer lo correcto cuando eso me va a, de alguna forma, impactar negativamente, ahí sí la pensamos dos veces. Ahí la integridad se nos tambalea. Pero ser íntegro delante del Señor es hacer lo correcto, incluso cuando eso no nos trae beneficios personales. Lo segundo es que delante de sus limitaciones, y por favor se lo ruego con sincera honestidad, que delante de sus limitaciones deje de defenderse, deje de racionalizar, deje de tercerizar sus responsabilidades. No está mal decir, no he sido una buena persona. No está mal decir, no he sido un buen padre, no he sido un buen esposo, no he sido un buen hijo, no he sido una buena hija. Eso no lo va a transformar en menos persona, al contrario, ese será el primer paso para que el Señor pueda trabajar sobre sus limitaciones. Cuando usted reconoce sus problemas de carácter, el Señor le permite lidiar con ellos para crecer. Eso es ser íntegro. No es decir, soy perfecto y no me equivoco. Es reconocer que soy un pecador. Pedir perdón, hacer lo correcto y lidiar con mis limitaciones. Así que una persona íntegra
no cae en la mentira de convencer a los demás que nunca va a cambiar. Usted como creyente no está condenado a ser en el futuro lo que ha sido en el pasado. Porque la Biblia dice que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, que hay nuevas oportunidades, hay nuevos caminos que se abren para aquellos que reconocen su maldad y que reconocen que han estado equivocados. Dios nos ha dado el Santo Espíritu para que a través de su poder podamos cambiar. Integridad es nuestra capacidad de lidiar con responsabilidad, no con el hecho de ser perfecto, sino con el trabajo constante en nuestras limitaciones. El texto dice que Noé era justo, que él era perfecto, pero también dice, en tercer lugar, que él caminaba con Dios. Esta parte la encontré muy bonita. ¿Por qué? Porque Noé, probablemente usted no había reparado en este detalle, ¿no? Noé era bisnieto de un sujeto que se llamaba Enoc. ¿Se acuerda usted de Enoc? Ya, Noé era bisnieto. Y como en aquella época vivían como 300, 400, 700 años, es altamente probable que Noé haya conocido a su bisabuelo. Que Noé haya visto con sus propios ojos a Enoc. ¿Quién era Enoc? Una persona, mejor dejemos que la Biblia hable por Enoc. Fíjense lo que dice Génesis, que caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y esta parte es la más bonita de todas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Probablemente Noé un día dejó de ver a su bisabuelo, porque él se fue con el Señor. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto cree usted que podría conocer a alguien con quien usted camina por 370 años? ¿Cuánta intimidad usted podría alcanzar con una persona con la que usted se relaciona íntimamente durante 370 años? La relación entre Dios y Enoc se vuelve tan íntima que Dios sencillamente se lo lleva a la eternidad. Andar con Dios es sinónimo de intimidad. Y para tener intimidad con Dios, yo quiero que usted lea lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos el Señor les hará conocer su pacto. La Biblia dice que el Señor le cuenta sus secretos a las personas que le temen. El Señor entra en relación cercana y estrecha con quienes honran, consideran y respetan sus palabras. La intimidad que Dios quiere con sus hijos está reservada para aquellos que ponen la salvación en práctica, para aquellos que obedecen. Personas que andan con Dios cada día son capaces de conocer más el carácter de Dios. Y en cuanto más conocen el carácter de Dios, más confían en Dios. Y mientras más confían en Dios, más obedecen a Dios. Y es lo que nosotros vemos en Noé. Fíjese lo que dice Génesis acerca de Noé. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé caminaba con Dios, escuchaba su voz y obedecía. Y hay otro texto del capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé no era perfecto. Él era fruto de la gracia de Dios. Pero en palabras del apóstol Pablo, Noé había colocado su salvación en acción. Y es por eso que él se había transformado en alguien justo, en alguien perfecto y en alguien que caminaba con Dios.
Así que, para ya ir terminando, me gustaría aplicar esto último a su vida, de que usted vuelva a su casa con el mismo desafío. Y para eso quiero que usted lea lo que dice Efesios en el capítulo 2. Dice el texto que Pablo escribió: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es lo que usted merecía, la ira de Dios. Eso fue lo que la generación de Noé merecía, la ira de Dios. Igual que todos los demás. Y el verso 4 es la clave. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros estábamos en medio de esa generación corrompida. Nosotros éramos parte de esa generación perversa y como tal merecíamos la ira de Dios. Pero como lo dijimos al principio, Dios castigó nuestro pecado en la persona de Cristo Jesús y nos entrega su salvación por la gracia y no por nuestras obras. No creemos en la teología del mérito, creemos en la teología del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Y este mismo capítulo 2, en el verso 10, nos plantea el desafío. El verso 10 dice: porque somos hechura suya. Yo no sé si usted tiene alguna forma de subrayar esta palabra en su Biblia o en su aplicación. Yo quiero que usted no olvide esto. La palabra hechura es una palabra en griego que usted conoce. La palabra en griego es poema. Poema. Y no en el sentido de un poema como escribir algunos versos, ¿no? Y que rimen, sino como obra de arte. Eso fue lo que Dios hizo contigo. Tú eres una obra de arte hecha por Dios. Yo no sé si eso te impacta de la misma forma que a mí. Sin importar lo que fuiste en el pasado, Él te transforma en una nueva persona. Sin importar lo perverso que fuiste o en la maldad en la que anduviste, Él construye en ti una obra de arte para su gloria. En la cruz, Dios comenzó a tallar en ti una obra de arte. Eres hechura. ¿Sabes para qué? El texto dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuimos salvos por nuestras obras, somos salvos para obrar bien. La salvación nos vino por la gracia, pero la gracia puesta en acción produce hombres y mujeres que se transforman en personas justas, íntegras y que caminan con Dios en medio de una generación corrupta. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice Santiago, que lo vamos a estudiar este año: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Quiero dejarte dos cosas para pensar y practicar esta semana. Primero, ¿ya comprendiste por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Ya te rendiste a su amor y decidiste seguirle como discípulo? Porque tal vez si has estado caminando indeciso, si has estado caminando con temores, si has estado caminando con cuestionamientos o con inquietudes, déjame decirte que creemos en un Dios que es rico en misericordia y Él hoy día te está ofreciendo una oportunidad. Él hoy día está extendiendo sus brazos y te está convocando a que acudas a Él para ser objeto de su gracia y de su amor. No porque te lo merezcas, no porque seas bueno, no porque seas mejor que tu vecino, sino porque Él está poniendo sus ojos en ti. Es Dios quien te da esta oportunidad. Y cuando Él presenta esta oportunidad, el ser humano no puede hacer nada más que aprovecharla. Hoy día tienes esa hermosa posibilidad
de rendir tu vida a los pies de Cristo Jesús y de convertirte en su discípulo. ¿Por qué? Porque cuando llegues a comprenderlo y llegues a ser parte de la comunidad de discípulos, tal vez este segundo desafío sea para ti. Usted que ya comprendió, usted que ya se rindió al amor de Dios ofrecido en la cruz, mi pregunta para ti es, ¿ya colocaste tu salvación en acción? ¿O la estás desperdiciando? ¿O estás derrochando lo que Dios ha derramado sobre ti gratuitamente? ¿O estás despilfarrando las oportunidades que Dios presenta delante de ti para transformarte en alguien justo, en alguien íntegro y que camina con Dios? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, para que puedas brillar como estrellas en el cielo en medio de un mundo perverso. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a poner en acción nuestra salvación. Quiero orar por ti y te invito a que inclines tu rostro. Y que puedas hoy día pensar en aquella generación de Noé, esa generación que fue inundada por causa de la ira del Señor. En medio de una generación tan malvada como la nuestra, el Señor miró con gracia a un hombre y lo salvó. Estableció su pacto con él y lo bendijo y lo prosperó sobre la tierra. Así es como también hoy día, en medio de esta perversa generación en la que vivimos, el Señor ha puesto tu mirada sobre ti. Te ha hecho objeto de su amor. Y así como Noé, tú fuiste alcanzado no por ser bueno, sino porque Dios es bueno. Y hoy día quiero invitarnos a todos a que humildemente nos rindamos delante de nuestro Salvador Jesús, para que veamos cómo la gracia de Dios triunfa sobre la maldad. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das para meditar más en profundidad acerca de lo que significa tu gracia y tu amor, para echar por tierra nuestras absurdas pretensiones de superioridad moral, para mostrarnos, Señor, que la teología del mérito no es más que un engaño del enemigo para producir en nosotros orgullo y división, para mostrarnos, Señor, el verdadero evangelio, ese que se reveló por gracia, en amor, enviando a Jesús a morir sobre una cruz para tener en él vida y salvación. Oh Señor, hoy día nos rendimos a tu amor. Hoy día, Señor, nos declaramos corruptos y perversos y que la única esperanza que hay para nosotros está en ti, Señor, en aquel camino que tú pavimentaste para que todos aquellos que saben que no son merecedores de la salvación puedan recorrer para encontrarse contigo, para abrazarnos, Señor, en la persona de Jesús. Gracias, Padre, porque tú has hecho de nosotros obras de arte, porque nos has transformado, Padre, a la imagen de Cristo. Y si bien tal vez, Señor, muchos de nosotros tal vez estamos lejos de ser parecidos a Jesús, tú cada día, por medio de tu Santo Espíritu, nos invitas a ser transformados. Permítenos, Señor, salir de este lugar comprometidos con ese proceso de santificación. Oh Señor, yo te ruego que ninguno de mis hermanos aquí presentes salga de este lugar o se desconecte de la transmisión de la misma forma, Señor, en la que entramos, en la que nos conectamos, Señor, a este culto. Queremos realmente, Padre, que tu Santo Espíritu sea el motor de nuestra vida, porque queremos ser santos, queremos ser justos, queremos ser íntegros, queremos caminar con Dios, Señor, así como lo hizo Noé. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.